La inteligencia artificial está de moda y con razón, va a transformar muchas industrias y una de ellas es la de la salud. En este vídeo veremos cómo la inteligencia artificial sabe ya más que la mayoría de los médicos y cómo podríamos usarla para mejorar nuestra salud. De manera muy simplificada, proveer salud requiere una metodología como la que indico aquí. Primero hay que hacer investigación médica, debemos conocer las causas de las enfermedades y descubrir compuestos o fármacos que puedan ayudarnos a curarlas. Después, pasando ya a los aspectos más clínicos, los profesionales médicos deben responder las consultas que tenga la población y ayudarles a tomar medidas preventivas. Cuando ya aparece un problema, los médicos deben ser capaces de diagnosticar con precisión y de proponer el tratamiento más adecuado con el seguimiento y los ajustes correspondientes, y también importante tener la capacidad de comunicar con empatía durante todo el proceso. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto puede la inteligencia artificial apoyar o incluso reemplazar a los humanos en todo este proceso? Empezando por la investigación, el potencial de la IA es enorme. De hecho, el Premio Nobel de Química de 2024 lo compartieron dos investigadores de Google DeepMind, especialistas en inteligencia artificial, por el desarrollo de AlphaFold, una IA capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas a partir de sus secuencias de aminoácidos. Y esto será clave para entender mejor las enfermedades y diseñar nuevos fármacos. Y por tanto, la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en la investigación médica. Pasando a cosas más mundanas, como la resolución de dudas generales sobre salud, un estudio seleccionó al azar casi 200 preguntas publicadas en un foro de medicina y pidió tanto a un grupo de médicos como a una inteligencia artificial que ofrecieran sus mejores respuestas. Todas estas respuestas fueron evaluadas después por un equipo de profesionales médicos de manera ciega, o sea, no sabían si la respuesta venía de un médico o de la IA, y tenían que evaluar dos cosas: la precisión de la respuesta y la empatía con la que respondía. Pues bien, en la calidad de las respuestas, la IA puntuó significativamente mejor que los médicos en la mayoría de las respuestas y, todavía más sorprendente, las respuestas de la IA fueron más empáticas que las de los médicos. Es decir, un chatbot de IA responde con más calidad y más empatía a preguntas generales sobre salud. En una evaluación reciente, los modelos LLM superaron con muy buenas calificaciones los exámenes del MIR en España, especialmente el modelo O1 de razonamiento avanzado de OpenAI. Su puntuación lo pondría en el 1% de médicos con mejor nota. Por tanto, hablar con este modelo equivaldría a poder hacer preguntas a los profesionales mejor preparados. Y si hablamos ya de realizar diagnósticos médicos, ocurre algo similar. Múltiples estudios indican que la IA es más precisa a la hora de diagnosticar distintas enfermedades. Por ejemplo, un estudio que comparaba a radiólogos con IA, analizando radiografías de pecho de mujeres, observó que la IA tenía una sensibilidad del 94,5%, mientras que los radiólogos alcanzaban un 88%. En otro estudio similar, esta vez analizando manchas cutáneas, la IA superó también a dermatólogos experimentados en la detección de melanomas. Podríamos pensar que la IA es muy buena analizando manchas en radiografías o en la piel, porque es lo que se le da bien, ¿no? Analizar patrones, pero que quizás tenga más problemas para entender la compleja mente humana. Sin embargo, varios estudios concluyen que la IA no solo supera a la población general prediciendo las emociones humanas ante distintos escenarios hipotéticos, sino que demuestra mayor inteligencia social que doctores en psicología. Y si lo piensas, tiene sentido, porque las emociones no dejan de ser patrones. Son patrones complejos que se manifiestan con cambios en la postura corporal, en las expresiones faciales, en el tono de la voz, y la IA es muy buena analizando e identificando patrones de todo tipo. Paradójicamente, el hecho de que la IA no tenga emociones propias podría ayudarla a interpretar mejor nuestras emociones. Como dice Yuval Noah Harari, deseamos ser entendidos, pero con frecuencia otros humanos no entienden cómo nos sentimos porque están demasiado preocupados por sus propios sentimientos. Es decir, los sentimientos propios podrían ser un impedimento para entender los sentimientos de los demás. En ausencia de esta emocionalidad humana, la IA podría percibir nuestros estados mentales con más claridad. En cualquier caso, es un error plantear esto como una dicotomía, o la IA o el médico. Al menos a corto plazo, la IA es un apoyo, no es un reemplazo. Y de hecho, la IA colaborando con humanos dará mejores resultados que cualquiera de ellos por separado. Por ejemplo, en uno de los estudios anteriores, cuando la IA se usó junto con los radiólogos, la tasa de falsos positivos y falsos negativos se redujo todavía más que respecto a la IA por sí sola. Siguiendo con la salud mental, una revisión reciente plantea muchos ámbitos en los que la inteligencia artificial podría complementar el trabajo de los psicólogos.
Podría, por ejemplo, apoyar a personas en momentos de ansiedad, servir como asistencia psicológica entre las sesiones de terapia, ayudar al paciente a practicar habilidades psicológicas de atención, de regulación emocional, de identificación de pensamientos automáticos. Y de hecho, muchas personas se sienten más cómodas compartiendo ciertas intimidades con un chatbot que con un humano, porque por muy profesional que sea ese humano, es inevitable que juzgue ciertos comportamientos, lo que hace que algunos pacientes se sinceren menos con un humano que con la IA. Pero, de nuevo, no se trata de que la IA reemplace a los profesionales médicos, sino de que les ayude a reducir muchos de los problemas de los sistemas de salud actuales. Uno evidente son las largas listas de espera y la IA podría ayudar a optimizar la priorización de estas listas. Muchas personas en la lista de espera solo requieren orientación y alguna recomendación sencilla, mientras que otras van a desarrollar problemas serios si no se les atiende en poco tiempo. Y aquí la inteligencia artificial podría orientar a los primeros y priorizar a los segundos para que sean atendidos antes, mejorando el servicio y salvando vidas en el proceso. Además, la IA podría liberar a los médicos del trabajo más rutinario. Según varios estudios, los médicos pasan casi la mitad de su tiempo en la llamada medicina de escritorio, que es básicamente rellenar formularios, hacer recetas, ordenar pruebas, hacer certificados médicos, o lo mismo en el caso de las enfermeras, que dedican un tercio de su jornada a complementar documentación y es la parte más asociada a burnout o desgaste laboral. Y aquí la IA podría ayudar muchísimo. Imagina este escenario. Eres un médico que va a atender a su 10º paciente del día, pero antes de que entre por la puerta, tu asistente de IA te resume el historial del paciente, la evolución de sus indicadores y los aspectos más destacados de sus últimas pruebas. Te recomienda además que le hagas algunas preguntas concretas para descartar o confirmar algunas sospechas que tiene a partir de toda esa información y después, mientras hablas con el paciente y le examinas, pues la IA analiza la conversación y propone preguntas relevantes. Después te indica las pruebas más adecuadas para llegar a un diagnóstico concreto o si ya es evidente el diagnóstico, la IA podría proponer el tratamiento más adecuado, consultando además si en los últimos meses se han publicado nuevos estudios relacionados con el problema que se está tratando. Cada día se publican cientos de nuevos estudios en el campo de la medicina y es imposible que ningún humano sea capaz de revisarlos todos y estar al día, pero la inteligencia artificial podría hacerlo sin problemas. Y una vez finalizada la consulta, la IA te presentaría todos los formularios rellenos, el informe de consulta, el consentimiento informado, la receta o el informe de derivación, el certificado médico, etc. Solo tienes que revisarlo y complementar cualquier detalle que te parezca relevante. En resumen, la IA va a transformar el futuro de la medicina, pero ya tiene muchísimas aplicaciones prácticas a día de hoy. La puedes usar como segunda opinión o para ayudarte a entender mejor tu diagnóstico o tus analíticas, para diseñar un menú nutricional o un programa de entrenamiento totalmente personalizado, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la IA tiene muchísimas más aplicaciones en otros ámbitos. Puede mejorar tu productividad, ayudarte a automatizar tareas, a ser más eficiente estudiando y aprendiendo, a tomar mejores decisiones financieras y, en definitiva, a vivir mejor. Y si no quieres quedarte atrás en este mundo de la IA, te recomiendo echar un vistazo a la nueva edición del curso Vida Inteligente o Vida Inteligente Plus, totalmente renovada y expandida. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente todo junto. Y nada más por hoy, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.